lema sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor. El próximo domingo es Domingo de Ramos, y este Domingo de Ramos 2017 nos presenta, por un lado, este canto de triunfo de la multitud recibiendo a Jesús que entra a Jerusalén, y por otro lado, el grito desgarrador de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podríamos mirarlo como tantas historias humanas de ascenso y caída, tantas historias de estrellas, de ídolos, de personajes. De hecho, el Hosana que hemos escuchado al comienzo es de la ópera rock Jesucristo Superstar. El grito de Jesús en la cruz provoca muchas preguntas. ¿Qué significa? ¿Qué está transmitiendo? Ese grito es el versículo inicial del Salmo 22 o 21, según la numeración que tome nuestra Biblia. Es el llamado dirigido a un Dios que parece lejano, que no responde, que parece haber abandonado al salmista. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te llega. Dios mío, de día te grito y no me respondes, de noche y no me haces caso. En boca de Jesús, este grito expresa toda su desolación. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Y porque se ha hecho hombre, se ha hecho mortal y está enfrentado al drama de la muerte. Y lo enfrenta no al término de una larga vida en la cama, acompañado de familia y amigos, sino en la plenitud de su vida, clavado a un instrumento de tortura, abandonado por casi todos los suyos, traicionado y negado por sus discípulos, rodeado de enemigos que lo insultan y se burlan de él. En la pasión de Jesús, que leemos este domingo en el Evangelio de San Mateo, Jesús ha conocido el dolor físico, los latigazos, la corona de espinas, los golpes, las caídas, el peso de la cruz, los clavos, la sensación de asfixia que da el estar colgado. Junto al dolor físico, el sufrimiento que ocasiona la traición de los amigos y la burla, el desprecio y la hostilidad de los enemigos. Muchas personas a lo largo de la historia han experimentado dolores y sufrimientos semejantes y aún más grandes. Y sin llegar a tanto, cualquiera de nosotros, en un momento de dolor y oscuridad, cualquiera de nosotros puede haber hecho suyas las palabras del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O preguntarse simplemente, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el hambre, la enfermedad, la soledad? ¿Por qué sufre esa madre, ese niño, ese anciano, esa persona inocente? Pero además de ese dolor físico, además de ese sufrimiento psicológico, afectivo, Jesús va a experimentar otra forma de sufrimiento desconocida para nosotros, desconocida para los seres humanos. Y es eso lo que expresa el grito de Jesús. El salmista que escribió ese grito siglos antes de Jesús era un hombre como nosotros, que se sentía abandonado por Dios. Pero Jesús vive otra cosa y usa esas palabras para expresar eso distinto que él vive. Él es el Hijo de Dios, que siente el sufrimiento de sentirse separado de su Padre Dios. Por un instante largo, insondable, Jesús experimenta la dramática, podríamos decir más, la
trágica, la radical separación de Dios y el hombre. Jesús, que no tiene pecados, experimenta la profunda separación de Dios que produce el pecado. Quedar separado de Dios es quedar separado de la vida y del sentido de la vida que viene de Dios y que está llamada a volver a Él. El hombre sin Dios entra en el vacío, en el sinsentido, en la desesperanza ante la muerte implacable que parece la aniquilación, la nada. Desde aquí entendemos las palabras de San Pablo: al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros. San Pablo quiere decir que Jesús, que no tuvo pecado, asumió sobre él todas las consecuencias del pecado, las devastadoras consecuencias del pecado. Y ese es el sufrimiento mayor de Jesús. Un sufrimiento que ningún otro ser humano ha conocido, porque es el sufrimiento de Dios mismo. No solo el sufrimiento de Jesús como Hijo de Dios, es el sufrimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo Dios conoce la profundidad del dolor de estar sin Dios. A través de la pasión de su Hijo, Dios prueba lo que significa el hombre sin Dios. Y por eso la misericordia, la compasión, el amor de Dios por nosotros. Como decía un gran pensador católico, el sufrimiento existe en Dios. Existe en Dios en forma más infinitamente verdadera que como existe en nosotros. Pero a la vez, en Dios, ese sufrimiento está unido en forma absoluta con el amor. Esa es la clave de la cruz, la clave de la pasión, la clave del grito de Jesús. Jesús va a la cruz, va a la pasión, recorre su vía crucis, su vía dolorosa, entregando su vida por amor. Él dice: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. En la cruz podemos ver a Jesús nada más que como un hombre condenado a muerte. Son otros los que han decidido que Él debe morir y le están quitando la vida. Está inmovilizado, clavado al instrumento de tortura. ¿Y qué puede hacer ya sino morir? Y sin embargo, en la cruz Jesús es todavía profundamente libre, libre para amar, libre para dar voluntariamente su vida, para hacer de esa muerte horrible, de esa muerte infamante, una verdadera entrega de amor. Un sacrificio en el sentido más verdadero que tiene esa palabra, que no significa necesariamente sufrir, aunque Jesús sufre. Sacrificio significa hacer que algo se haga sagrado, que algo se haga de Dios, poniendo eso en sus manos, en las manos de Dios. Y lo que Jesús pone en las manos del Padre no es una cosa, no es su sufrimiento, aunque es mucho. Lo que Él pone es su propia vida. La cruz desde entonces cambia su significado. La cruz de la tortura y la muerte evoca el amor de Jesús, el amor que va hasta el extremo del sufrimiento, pero sin dejar nunca de ser el amor que puede vencer a la misma muerte. Por eso San Pablo puede decir estas palabras, que son para nosotros palabras profundamente consoladoras si las hacemos nuestras, si las podemos decir con la misma confianza con las que las dijo el propio Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros,
la espada, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó, pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni altura ni profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este domingo, Domingo de Ramos, en cada una de las 5 parroquias de Melo tendremos la bendición de los ramos, la procesión y la misa. En la parroquia Catedral, la bendición de ramos se hará a las 10 de la mañana frente al hospital, como un signo de cercanía con algunas de las personas que sufren aquí en Melo. El domingo a las 10 de la mañana, frente al hospital, haremos la bendición de los ramos y desde allí saldremos en procesión hasta la catedral donde tendremos la misa. Les deseo que puedan vivir una profunda Semana Santa y nos encontraremos el próximo viernes, Viernes Santo, para seguir nuestra reflexión sobre esta gran semana del año. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.